por la palabra, sobre todo en este tema que vamos a estar tratando hoy día. Eh, Quiero agradecer a la escuela, de un tiempo atrás prepararon una ofrenda, algo muy lindo para nuestra familia, así que también muchas gracias hermanos, gracias por apoyar la obra misionera aquí en Panamá. Para los que no saben, estamos sirviendo aquí en una ciudad que se llama Raiján, en la zona oeste de Panamá, y sirviendo en la capacitación y movilización misionera. Así que estamos aquí trabajando de forma interdenominacional, movilizando a otros chicos a involucrarse en la misión de Dios y también trabajando con otras organizaciones misioneras, con comunidades indígenas, especialmente con los Emberá y los Gunas, que son dos comunidades indígenas que hay aquí en Panamá. Bueno, hay otras más, pero estas son las que estamos trabajando o apoyando. También con inmigrantes que vienen de África, que vienen de otras partes del mundo, que van de paso, pero lamentablemente por la pandemia quedaron aquí parados. Se armó una especie de campamento donde hay aproximadamente 2.000 emigrantes que quedaron aquí sin alimentos, sin ropa, sin educación, con muchas enfermedades, así que de una u otra forma estamos movilizando a la iglesia para poder servir también en esa área que queda en Darién, al norte de Panamá. Bueno, mis hermanos, el tema que nos convoca, cosmovisión bíblica, así que preparen su cuaderno, preparen su lápiz. Antes de comenzar la clase, en realidad quiero hablar un poquito de las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, o para que entendamos algunos conceptos y de dónde nacen y por qué los pensamos o los creemos desde esa perspectiva. Primero que todo, quiero aclarar algunas cosas. Primero, soy apartidista. ¿Qué quiere decir eso? Que no pertenezco a ningún partido político. Yo sé que voy a decir algunas cosas que pueden ser confrontacionales, y usted va a decir, ah, él lo dijo porque es comunista, o lo dijo porque es un facho. No, no, hermano, no me catalogue tan rápido. Soy cristiano, soy pastor, y amo la escritura sobre todas las cosas. Eso, eh, poniéndolo de base. Segundo, trabajo de forma interdenominacional, por lo tanto, tengo una visión bastante pluralista en la obra de Dios, así que respetando a la iglesia pentecostal, respetando a la iglesia bautista, Asamblea de Dios, así que aquí no quiero que nos pongamos a pelear en cuanto a denominaciones. Yo no le voy a decir de qué denominación soy, porque no quiero que usted ahí saque sus propias conclusiones después, ¿ya? Pero es importante recalcar esto porque el tema que vamos a tratar es bastante delicado, ya es bastante delicado, pero necesario en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos complejos, estamos viviendo tiempos de crisis, donde hay una batalla espiritual que se da en las regiones celestes, pero que también se da en el mundo de las ideas. Y si no estamos claros con nuestro pensamiento cristiano, seremos absorbidos por las nuevas ideologías que hoy día se están moviendo en el mundo, que en realidad de nuevas no tienen nada nuevo. Nacieron desde los tiempos bíblicos, ¿ya? Ideologías donde el hombre quiere robar el centro o quiere robar el trono de Dios, donde el hombre se pone sobre todas las cosas. Pero si no conocemos cuál es nuestra cosmovisión bíblica, seremos absorbidos. Hoy día hay ideologías como el animalismo, ideologías como el homosexualismo o la ideología de género, ideologías que tienen que ver con el antropomorfismo, el hombre como centro del universo y como ser el ser más importante de la creación. Y hoy día todas estas olas de pensamiento están inundando incluso la sana doctrina, contaminando la iglesia, contaminando las visiones, porque se ha dejado de lado la palabra de Dios. Así que vamos a poner eso como base, como fundamento, para que nos hagamos alguna idea de lo que vamos a estar compartiendo. Hermanos, si hay preguntas, dudas, por favor escríbanla. No hay preguntas tontas, sino que hay hermanos que a veces les cuesta preguntar, ¿ya? Así que escriba ahí su pregunta. Una vez que terminemos esta charla, usted puede hacerla, vamos a intentar contestarla, y si no tengo la respuesta hoy día, como nos vamos a volver a ver, porque esta clase, este curso va a tener 3 lecciones, entonces se las puedo responder la próxima vez, pero por favor, no tenga miedo, no importa lo que usted esté pensando, sino que escríbalo ahí para que intentemos resolver esa duda o esa pregunta que usted pueda tener.
Y por último, los hermanos ahí que están organizando todo esto, si me pueden avisar cuando ya lleve 45 minutos o 50 minutos para estar terminando, porque si no a mí me agarra el espíritu y yo sigo, hermano, hasta mañana. Entonces me emociono con este tema y no vamos a parar. ¿Ok? Bueno, cosmovisión bíblica. Para partir tenemos que poner un fundamento, y ese fundamento lo vamos a poner en la palabra de Dios. Así que abra su Biblia ahí en 2 de Timoteo 3, versículo 16. 3, versículo 16, un versículo archiconocido, palabras del apóstol Pablo hacia su discípulo Timoteo. Si lo encontró, ustedes pueden decir amén, ok, puede suspirar, no sé cómo lo haga, no hay problema. Ok, lo vamos a leer juntos, ahí usted vaya pensando, yo voy a subrayar algunas partes con el tono de mi voz. Dice, toda la escritura, ojo, subraya eso por favor, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Y útil, o sea, tiene el propósito de enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cuando habla de hombre, aquí la escritura se refiere al género humano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, ¿de dónde vamos a partir? Todo lo que vamos a conversar va a ser de la palabra de Dios. Si hay algo en lo cual yo estoy compartiendo, no tiene base o fundamento en la palabra de Dios, usted encienda el micrófono y usted diga, no, esto no está bien. ¿Ok? Así que tiene la autoridad. ¿Ya? Creemos en el sacerdocio universal, creemos que somos iguales en Cristo, comprados por la misma sangre. Así que aquí no hay un tema de rangos, quién es más espiritual o menos espiritual, o quién es más santo que el otro. Somos hermanos en Cristo. Bueno, hoy día, como les decía, vivimos en una cultura, vivimos en una sociedad con un montón de pensamientos. Hoy día estamos en crisis en Latinoamérica, en distintos países. Vemos lo que está pasando en Ecuador, vemos lo que está pasando en Colombia, vemos lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile. Y vemos cómo vivimos en una sociedad polarizada, donde no hay tolerancia, donde no hay respeto, donde cada uno quiere imponer su propia visión frente a los hechos. Y lamentablemente, muchas iglesias han caído en este juego de Satanás, porque es un juego de Satanás, donde las filosofías del mundo, donde los movimientos sociales del mundo se han metido en la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha dejado de lado la palabra de Dios. El libro de Osea dice que donde escasea la profecía, refiriéndose a la palabra, hay caos, hay tormento, todo se pierde, ¿cierto? Bueno, la cultura en la que nacemos y crecemos nos impone una serie de valores y criterios mediante los cuales interpretamos los hechos y la realidad que ocurre a nuestro alrededor. Esto tiene que ver con la forma en que fuimos creados, con la forma en que nos enseñaron o cómo crecimos frente a una realidad. Le voy a poner algunos ejemplos. Para algunos, en alguna cultura, por ahí en alguna comunidad indígena, en alguna parte del mundo, el sol nace y muere cada día. ¿Ya? Nace en la mañana y muere en la noche, y luego esto ocurre así por siempre. ¿Por qué? Porque según su cosmovisión y lo que ellos entienden de la realidad, es así. Y así hay un montón de cosmovisiones, de ideas preconcebidas con respecto a la realidad. Lo vamos a ir viendo un poquito más específica mientras vamos avanzando. En cierto sentido, somos producto de la sociedad en la que vivimos. No sé, yo creí que en todas las partes del mundo le gustaba el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, por eso es que tengo la camiseta de la selección chilena, aunque ayer perdimos. ¿Ya? Pero aquí en Panamá no les gusta mucho el fútbol. Tienen otra cultura deportiva, les gusta el béisbol. No entiendo nada de béisbol, ahí intento ponerme al día para ser un misionero efectivo, pero no entiendo nada. Tienen otra cultura y ellos fueron criados de esa manera. Bueno, el tema de la cosmovisión va desarrollando el comportamiento de la sociedad, ya que esta impone o determina los valores, las creencias y la herencia cultural, un idioma, una religión, tradiciones, en fin, un enfoque determinado en la vida. Por ejemplo, nosotros como latinos por lo general somos cristianos, o la mayoría son cristianos,
porque vienen de familias cristianas, ya sea católica, apostólica romana, ya sea evangélica, adventista, mormona, pero hay una cosmovisión natural latinoamericana cristiana. Pero los que nacen en el Medio Oriente, por lo general, tienen otras cosmovisiones religiosas. Toda esta influencia que nosotros recibimos va acompañada de las experiencias de vida, o los conocimientos, las habilidades y actitudes que nos llevan finalmente a formar una cosmovisión personal de la naturaleza. Cada uno se hace su idea. Y así cosmovisiones que están basadas en tradiciones, incluso en tradiciones evangélicas, que no tienen nada que ver con la Biblia. Les voy a poner alguna idea. Por ejemplo, me ha tocado entrar a algunas familias cristianas y tienen la cruz de parking, un palito ahí con una cruz detrás de la puerta para que no entren los espíritus malos. Otros tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 porque de esa forma ahuyentan los vampiros, no sé, los espíritus. Y así hay un montón de creencias que la heredaron de generación en generación, no necesariamente son bíblicas, y un montón de cosas que incluso hacemos en nuestro diario vivir, pero que no tienen fundamento bíblico, pero como lo hemos repetido desde porque lo dijo nuestro pastor, o porque lo dijo mi papá, o porque, no sé, alguien que quiero mucho lo hace, bueno, tiene que ser bueno. Ahora, no siempre esta cultura o esta cosmovisión es sana y es edificante. Algunas no tienen ninguna implicación porque son netamente culturales. Ahora, esta cosmovisión personal que nosotros nos vamos formando de la naturaleza, y no solamente de la naturaleza, de lo que nos rodea, sino que también de Dios y de los fenómenos. Y no solamente fenómenos naturales, sino que fenómenos sociales que ocurren hoy día alrededor. Todo esto va de la mano de una línea de pensamiento, va unido a un pensamiento. Nada es espontáneo, nada es casualidad. Atrás de toda acción hay una causa, ¿ya? Así que no se trague el cuento que esto fue espontáneo, que alguien de repente dijo hagamos lo siguiente, no. Hubo algo sistemático que se empezó a promover, al final lo abrazamos, lo creemos y lo empezamos a practicar. ¿Ya? Le voy a poner algunos ejemplos claros. Hace 30 años, el homosexualismo, según la Escuela de Médicos Internacionales, se veía como una enfermedad mental. ¿Ya? Ahí usted lo puede investigar. Hoy día es aceptado socialmente. ¿Por qué? Porque se repitió sistemáticamente que era una opción de vida del individuo. ¿Ya? Que uno no nace, sino que se hace. En fin, entonces, según la ideología de género, esta forma de pensamiento, y se da cuenta cómo cambió la cosmovisión solamente en 30 años. Y así un montón de cosas que en otro momento incluso eran pecado, hoy día se aceptan porque culturalmente son aceptadas. ¿Por qué? Porque se cambió la cosmovisión. Ahora, ¿qué es lo que es una cosmovisión? Vamos a explicar ese concepto. Diferentes autores han dado diferentes términos y yo me quedé con uno para que lo entendamos mejor. Según un autor, es un conjunto, una cosmovisión es un conjunto de presuposiciones o premisas o pensamientos que sostenemos consciente o inconscientemente acerca de la constitución básica de nuestro mundo. Lo voy a repetir, es un conjunto de presuposiciones o premisas que sostenemos consciente o inconsciente acerca de la constitución básica de nuestro mundo. Ejemplo, hasta el año 1500 o 1400 y algo se creía que la Tierra era plana. Algunos por ahí todavía lo creen. No hay mucha base con respecto a ese tema. Hasta que de repente alguien vino a conquistar nuevos mundos y se dio cuenta que la Tierra no era plana. ¿Ok? Cambió una cosmovisión. Cambió la forma de interpretar la realidad. Bueno, las cosmovisiones funcionan muy parecido. Voy a usar estos lentes como anteojos. ¿Ya? Por aquí veo algunos que usan anteojos. ¿Ya? Le voy a poner un ejemplo básico. Yo soy mueblista de oficio, soy profesor de profesión, pero soy mueblista de oficio. Y cuando trabajaba en el taller, a veces veía todo nublado. Y yo sabía que estaba despejado. Pero yo decía, ¿por qué estoy viendo todo nublado? Y era porque mis lentes, no sé si le han pasado a ustedes, o se empañaron o se llenaron de acerrín, de polvo. Entonces veía todo nublado. Mi visión cambió
por el problema de los lentes. Una cosmovisión es un anteojo con el cual yo miro la realidad y juzgo de acuerdo a los anteojos que tengo puestos. Una cosmovisión debería proveer la receta correcta para encontrarle sentido al mundo. Ahora, depende cómo yo lo miro. Si yo miro con unos anteojos animistas, voy a mirar la realidad desde una perspectiva y no voy a creer en la soberanía de Dios, sino que voy a creer como animista en el poder de los espíritus. Y voy a culpar, no sé, a los espíritus o a la bruja frente a ciertos acontecimientos que pueden ser naturales o que pueden ser permitidos por Dios. ¿Por qué? Porque tengo una cosmovisión animista. Asimismo, el que tiene una cosmovisión satánica o política, comunista, capitalista, etc. Cada uno va a evaluar la realidad según o de acuerdo a los lentes que tiene puestos. ¿Ya? De la misma forma, si usamos los anteojos correctos, ¿se han puesto anteojos de otra persona que no sean los suyos? ¿Han podido ver bien? Por lo general no podemos ver bien, porque cada anteojo está hecho para la persona que lo necesita. Asimismo, a veces usamos otras cosmovisiones, o queremos mezclar dos cosmovisiones. Usamos los lentes que tengo puestos, y nos ponemos otro, y veo peor. Yo creo que veo bien, pero estoy viendo peor. A veces mezclamos cosmovisiones, lo que se hace llamar sincretismo, ya sincretismo religioso, sincretismo político, en fin, y creamos un monstruo. Creamos una mutación, en nuestro caso, de la Biblia y del Evangelio. Y aquí tenemos distintos panoramas, por ejemplo, una cosmovisión comunista cristiana o una cosmovisión capitalista cristiana. Son dos aberraciones, ¿ya? Aunque podamos abrazar ciertos pensamientos, pero cualquiera de esos dos extremos pueden ser aberraciones porque nos van a llevar a una visión errada de la palabra de Dios. Aquí quiero hacer una pausa con respecto a la palabra de Dios. Como cristiano, evangélico, protestante, reformados, creemos que la autoridad máxima de la iglesia no es el pastor. Escucha esto que voy a decir. No es el obispo, ni el diácono, ni el apóstol. La autoridad máxima de la escritura, de la iglesia, es la escritura, es la palabra de Dios y es Dios mismo. Por lo tanto, creemos que la autoridad máxima de la iglesia debe ser la palabra de Dios. Y ella es la que dicta nuestro comportamiento, ella es la que dicta nuestro cosmovisión. Hoy día hay muchos autores, entre comillas, renovados, liberales, progresistas, pónganle el nombre que usted quiera, que diga, que dicen, nosotros necesitamos releer la Biblia y reinventar una nueva teología, una nueva forma de acercarnos a la Escritura. Lo peligroso de eso es que estoy diciendo todo esto, o una historia de 2000 años, que ya llevamos como cristianos, no sirve de nada, inventemos algo nuevo. El problema es que esa base o ese fundamento no tiene ningún origen bíblico, porque la Biblia no hace otro tipo de invitación. Volver a Dios, volver al Evangelio, arrepentirnos, o sea, volver a la senda antigua, es el modelo que nos da la Biblia. No nos invita a inventar un nuevo cristianismo, no nos invita a inventar una nueva teología, porque la teología en realidad la sacamos de la palabra de Dios. O sea, si tengo unos lentes errados y quiero imponer mi pensamiento, mi cultura, mi visión a la palabra de Dios, lo que estoy haciendo es adulterando la Escritura. Y por lo general, cuando se hace eso, se terminan aberraciones que provocan una enfermedad, una sequía, una desvirtuación del cristianismo. Bueno, cada cosmovisión considera los siguientes aspectos básicos. ¿Ya? Aquí las siguientes cosmovisiones, no solamente la cosmovisión bíblica cristiana, sino que distintas cosmovisiones. Esto es importante entenderlo. Las cosmovisiones analizan o abrazan estos asuntos. Por ejemplo, la naturaleza y el carácter de Dios. Mi cosmovisión cree en Dios, no cree en Dios, qué tipo de Dios cree, la realidad final. ¿Quién dicta la realidad o quién dicta lo que es verdad o no es verdad? ¿Lo dicta lo que yo creo? ¿Lo dicta mi corazón o lo dicta la palabra de Dios? Aquí han escuchado este dicho que está muy de moda hoy día, sobre todo, no importa lo que digan los demás, hacerle caso a tu corazón. Esa es una cosmovisión que está muy en moda, pero la palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón, que el corazón está podrido, está muerto, necesita ser regenerado. O sea, yo no le haría caso a algo que está muerto, que está podrido y que está negro como el carbón, según Isaías. Por lo tanto,
yo tengo que ir a la palabra de Dios. Pero ahí vemos cómo cosmovisiones humanistas, seculares, se van colando sutilmente eh, dentro de las distintas ramas del cristianismo. Ahora, ¿cómo analizamos el universo? Una cosmovisión eh, relativista o, eh, ¿cómo se llama? Evolucionista, me dice que Dios no creó las cosas, sino que son producto de una evolución. Y aquí nos metemos en un territorio sagrado para la palabra de Dios, porque nosotros como cristianos debemos creer en la autoridad de la Escritura. Y si la Biblia lo dice, aunque me sea difícil de creerlo o de entenderlo, es la palabra de Dios, por lo tanto, como autoridad yo debo abrazarlo, aunque no lo pueda entender con mi lógica humana. Pero si la Biblia dice que Dios creó el universo en 6 días, pues así, ¿quién soy yo para cuestionar eso? Entonces, si la Biblia como palabra de Dios y autoridad máxima de Dios dice algo, y en nuestra cosmovisión, ¿por qué yo tendría que creer una teoría? Ojo, teoría, sino esa teoría no tiene una evidencia científica. Ojo, ya lo vamos a ver a lo mejor más adelante, vamos a ver si nos da el tiempo, pero por lo general la palabra de Dios no se opone a la razón, ni siquiera se opone a la ciencia verdadera. Porque a veces pensamos que la ciencia se opone a la escritura, y es al revés. La escritura, por lo general, está oponiéndose a lo que una corriente científica secular, no cristiana, está dictando frente a una realidad final. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que creemos con respecto a la naturaleza humana? Creemos que solamente hay 2 sexos o la reinversión posmoderna de los géneros. Algunos llegan a decir que estamos hoy día frente a 150 géneros sexuales. Imagínate eso, o sea, ya no es lo que dice la Escritura, que Dios varón y hembra los creó, sino que hoy día tenemos un montón ahí, un arcoíris de colores mágicos, y tú puedes ser lo que tú sientas ser. En fin, lo que pasa después de la muerte, qué es lo que creemos con respecto a la muerte como cristianos. Y a veces no nos hemos puesto de acuerdo. Nos morimos, nos vamos a la tumba, descansamos, nos vamos al cielo, nos reencarnamos. En fin, ahí tenemos de nuevo un montón de cosmovisiones. ¿Cuál es nuestra base del conocimiento? ¿Creemos que la palabra que fue inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo o creemos que no es obra del Espíritu Santo? Porque a veces tenemos una dicotomía y decimos, bueno, hagámosle caso al Espíritu Santo y no le hagamos caso a la palabra de Dios, cuando esa es una contradicción en sí mismo, porque quien inspiró la Biblia fue el Espíritu Santo, por lo tanto separarlos, el Espíritu Santo de la palabra de Dios, es casi una aberración, hermano. Pero repetimos a veces frases como visiones que suenan bonitos, pero no tiene lógica. ¿Ya? Creemos que la palabra o que la letra va a apagar el espíritu cuando estoy usando un texto fuera de contexto, ¿ya? Cuando ahí la Biblia, bueno, solamente como paréntesis, cuando ahí el apóstol está hablando de la letra, no se está refiriendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca debería apagar en nosotros el espíritu. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el mismo espíritu. En fin, sigamos, por favor. ¿Qué es lo que creemos con respecto a la ética? No, podemos tomar el camino corto, podemos robar, existen las mentiras blancas, existe sexo fuera del matrimonio, una aventura, existe el divorcio dentro del cristiano. Bueno, ahí tenemos más temas que podríamos ver con respecto a las cosmovisiones. ¿Y cuál es el significado que le vamos a dar a la historia? ¿Qué es lo que creemos con respecto al final de los tiempos? Todo eso genera una cosmovisión. Ahora, el problema es que si no tenemos una cosmovisión bíblica, ¿qué clase de cristianismo yo estoy viviendo si me hago llamar cristiano? Porque un cristiano parte de la base que cree en la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios la que nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. ¿Ya? Fue la locura de la predicación que decía Pablo. Y aquí, como vemos en 2 de Timoteo, ella es quien nos instruye, quien nos corrige, quien es lámpara, quien es miel, quien es un martillo, quien nos redarguye, etc. Bueno, una cosmovisión correcta nos provee la posibilidad de unificar nuestros pensamientos a nuestra forma de vida. Por eso es que es tan importante una cosmovisión, porque una cosmovisión va a dictar cómo tú vives. ¿Quieres saber lo que cree una persona? Mira cómo vive. Analiza cómo vive. Según cómo vive es lo que cree. Una persona te puede decir, no, yo creo en Dios con todo mi corazón.
Pero si esa persona se está comportando como un ateo, me costaría creer que tiene una cosmovisión bíblica, porque una cosmovisión no hace ser consecuente con respecto a lo que creemos. Ahora, una cosmovisión también nos va a llevar a tener una esperanza, porque las cosmovisiones seculares no tienen esperanza, por eso que ellos creen o viven la filosofía del aquí y ahora, como si no hubiera un mañana, como si no hubiera justicia divina, por eso que ellos separaron la justicia y la convirtieron en venganza. Y vemos hoy día como los movimientos sociales, en vez de proclamar la justicia, lo que quieren es venganza o tomar la justicia con sus propias manos. Entonces, ¿qué es lo que estamos creyendo frente a estos pensamientos? ¿Quién está guiando nuestros pensamientos? ¿Cuál es la verdad? Y la verdad es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Jesucristo es el verbo encarnado, la palabra encarnada. ¿Ya? De hecho, Jesucristo citó todo el Antiguo Testamento, o la mayoría del Antiguo Testamento, con su propia vida. Cuando empezamos a escudriñar cada palabra, cada frase de Jesús, vemos cómo Él está citando constantemente la Escritura, porque Él, por la palabra de Dios, desarrolló toda su cosmovisión y su filosofía de vida. Siendo el Hijo de Dios, obviamente Él iba a desarrollar una cosmovisión bíblica. Por lo menos la Biblia que existía hasta ese momento, ya el Antiguo Testamento. Aún más, una cosmovisión adecuada nos ayuda a manejar una cultura cada vez más diversificada. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, y aquí entra nuestro rol misionero, recordemos que somos sal y luz de la tierra. El problema hoy día no es que solamente el mundo está polarizado, sino que la iglesia está polarizada. ¿Por qué? Porque dejó de lado la palabra de Dios y abrazó ideologías de distintos sectores. Ojo, hermano, aquí no estoy diciendo que un sector es mejor que el otro, ojo, como visiones humanistas, seculares, filosóficas, y las reemplazaron por la palabra de Dios. Abrazaron la psicología, abrazaron la autoayuda, abrazaron filosofía humanista, platónica, aristotélica, socrática, abrazaron corrientes de la nueva era, abrazaron prácticas de religiones paganas, espiritismo y otras cosas. Hermano, esto pasa en nuestros templos, no nos podemos hacer los locos. Por eso, así como en el siglo XVI fue necesaria una reforma, hoy día necesitamos una reforma. Y el primer grito de la reforma, o uno de los primeros gritos fue solo escritura, volvamos a la escritura, porque en ella vamos a poder ver cuál es la voluntad de Dios. Si nos alejamos de la escritura, vamos a perder el norte. Mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento, hermano, nosotros la obtenemos de la palabra de Dios. Hoy día tenemos revelaciones extra bíblicas. Creo que el Espíritu Santo nos puede revelar cosas, ojo, creo que puede haber una profecía de parte de Dios. Pero si esa profecía no se sujeta a la Escritura, hermano, ese profeta es un falso profeta. Y hoy día no hemos tragado el cuento, porque si yo repito una idea constantemente, la terminamos creyendo. El cuento de no juzguéis. Claro, la Biblia sí dice en un versículo que no debemos juzgar para no ser juzgados, pero también la Biblia me dice que debo juzgar con justo juicio. Por lo tanto, debo hacer un análisis de las cosas. Cuando la Biblia está diciendo de no juzgar, se está haciendo una referencia a no condenar, a no yo dar un veredicto final, porque por algo creemos en la gracia de Dios y todos pueden acceder al pecado, a la salvación, a la gracia de Dios mientras vivan. Pero lo que sí yo puedo hacer es juzgar en el sentido de analizar. Cuando usted va a la feria, cuando va al supermercado a comprar tomate, usted hace un juicio de cuál tomate va a comprar, el bueno o el podrido, ahí está juzgando. Se imagina que usted aplique ahí este texto fuera de contexto y dice, no, no tengo que juzgar, voy a llevar cualquiera. No, eso nos haría ser inconscientes, eso nos llevaría al error. Bueno, nosotros debemos juzgar con este justo juicio. De nuevo, un justo juicio, ¿de dónde lo voy a sacar? Desde una cosmovisión bíblica, porque si yo juzgo según las apariencias, si yo juzgo según lo que yo creo, según lo que el mundo me dice, voy a juzgar mal. También voy muy rápido, hermano, estoy tirando muchas cosas a veces complejas, no sé si hay algún comentario por el momento, ¿vamos bien? Ahora, una cosmovisión bíblica nos va a llevar a verdades absolutas. En un mundo relativo necesitamos verdades absolutas.
porque una verdad absoluta te hace navegar en un mar sin puerto. Tú no vas a llegar a ninguna parte en un mundo relativo, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. La palabra de Dios es veraz, es verdad, es autoridad, es inerrante, no tiene errores, es absoluta y es soberana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Por lo tanto, yo debo creer lo que la Escritura plantea frente a los distintos temas. Por lo tanto, nosotros no nos podemos, bajo una visión misionera, bajo el rol de ser sal y luz de la tierra, quedar impávidos frente a las cosmovisiones que están en contra de la palabra de Dios. Y aquí está nuestro rol. Y esto, ojo, no lo estoy llamando a que usted se convierta en un rebelde sin causa, ni que vaya a quemar un bus, ni que vaya a denunciar tal o cual partido político. No, hermano. Nuestra forma de ser sal y luz del mundo es siendo esperanza, es siendo respuesta, es siendo solución, es siendo efectivo con respecto a la obra redentora de Jesús, siendo efectivo en el Evangelio. Recuerde que nuestro Señor vino a salvar, vino a sanar, vino a restaurar una sana doctrina va a llevar a una iglesia sana. Una iglesia sana va a llevar a una comunidad sana. Cuando analizamos la historia, cómo los movimientos cristianos firmemente aferrados a la palabra de Dios provocaron cambios sociales para el beneficio de la sociedad. Lo que pasó en Inglaterra con Edward aboliendo la esclavitud en el sentido de la venta de esclavos, lo que pasó con Martin Luther King, lo que pasó con Lutero, con Calvino, lo que pasó en Alpodonga, creo que se llamaba un lugar ahí en Guatemala, como una sociedad completa es cambiada, se cerraron las cantinas, las cárceles no tenían presos. ¿Por qué? Porque el evangelio fue verdadero. Queremos ver un verdadero avivamiento, llevemos la palabra de Dios a todo lugar. ¿Cuándo vino la debacle en Estados Unidos? Un país cristiano bendecido por Dios. Ahí podemos discrepar, pero en sus bases ellos ponen el fundamento de la palabra de Dios. Y en la escuela, con el libro que aprendían a leer, incluso en Chile, con el libro que aprendían a leer, era la Biblia. Pero hoy día hemos sacado la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos las consecuencias, primero, de una iglesia, probablemente la suya no sea así, pero de una iglesia que cambió la palabra de Dios por experiencia humana, por muy santas que sean esa experiencia humana, hermano, no se comparan con la palabra de Dios, porque las experiencias humanas son subjetivas. Usted puede haber tenido una tremenda experiencia con Dios, se le apareció un ángel, pero no todos lo han tenido. Por lo tanto, yo no puedo basar mi doctrina en esa experiencia que usted tuvo. Tengo que basar mi doctrina en la palabra de Dios. En fin, la importancia de tener una cosmovisión se deduce. Por ahí había una pregunta, no la alcancé a leer, si alguien la puede repetir, parece. ¿Sí, no? ¿Había una pregunta, sí, no? ¿Sí? Yo te la leo, Guido. Dame un segundo. La Kimberly de Conce dice, ¿cómo se puede saber qué cosmovisión siguen nuestros líderes? Analizándola a la luz de la Escritura. Creo que aquí Dios manda, Dios gobierna. Esa tiene que ser nuestra autoridad, ese tiene que ser nuestro escrutinio. Ahora, ojo, todos debemos estar en una constante revisión de nuestra cosmovisión y no significa que tus líderes tienen algunas prácticas o productos de algunas cosmovisiones erradas, no significa que tú tienes que irte de la iglesia y que tienes que acusarlos de satánicos o de lo que sea. ¿Por qué? Porque aquí recuerda que nosotros como comunidad, ojo con esto, como comunidad estamos para edificar el cuerpo. Estamos para poder ayudar, guiar, a lo mejor fomentar este tipo de clases que son poco comunes dentro de la iglesia. Analizar cosas que a lo mejor desconocíamos, pero que están ahí. Pastor, necesitamos tener una cosmovisión bíblica. ¿Qué es la autoridad aquí? ¿O por qué estamos creyendo que una nueva constitución es la solución para la iglesia? ¿O por qué vamos a rechazar? ¿Qué es lo que dice Dios frente a estos temas? ¿Me entiendes? Y hoy día vemos a líderes políticos cristianos más involucrados en ideologías de pensamiento política que es lo que la Escritura dice. Entonces, ojo con eso.
Pero para poder llegar a eso, necesitamos enseñar. ¿Y qué es lo que va a enseñar? Ya lo decía el versículo de 2 de Timoteo. La palabra de Dios los va a instruir, los va a guiar, los va a corregir, va a ordenar el camino. Por eso que el salmista dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, que ella muestre el camino, que ella dicte el camino. Lutero dice él en una de sus frases, yo no hice nada, fue la palabra de Dios lo que hizo todo. Y mira, hoy día estamos en una iglesia que nace desde la palabra de Dios. Así que por eso es que es importante, hermano. O sea, no te vayas en mala si es que hay algunas prácticas de cosmovisión negativa, pero sí, si el Señor te está abriendo los ojos y te está guiando y está ordenando los caminos, sabiamente, prudentemente, con temor a Dios, lleva o edifica tu iglesia para un crecimiento sano, para que puedan ordenarse en el camino. Espero haber respondido. Si es más profundo, vamos a tener un tiempo de preguntas en vivo, así que al final ahí podemos seguir conversando. Quedamos entonces que la importancia de tener una cosmovisión se deduce de la necesidad de estar más atentos, de conocer lo que ocurre a nuestro alrededor, porque si no nos van a meter gato por liebre, hermano. Hace poco por ahí veía a una obispa, ¿ya? Luterana, que hablaba con un lenguaje inclusivo. Todos, todas, todes. Cuando a mí me dicen todes, me están hablando que hay un tercer sexo. Pero ¿qué dice mi cosmovisión bíblica? Por muy pastora o obispa que sea. ¿Me entiendes? ¿Yo a quién le voy a creer? ¿A esa pastora o le voy a creer a la palabra de Dios? Entonces, hermano, por eso es que es importante conocer lo que la Escritura dice, lo que Dios dijo, no lo que diga yo. Si hay algo, vuelvo a repetir, si hay algo que lo que aquí está enseñando no está de acuerdo a la palabra de Dios, por favor no lo crea. Por favor no lo crea. Usted crea lo que el Señor dice en su Escritura. Ahora, esto genera cambios. Cuando nosotros tenemos una cosmovisión clara en la Escritura y vemos lo que provocó volver a la palabra en la Reforma. Porque había un montón de prácticas que tenía la Iglesia Católica, como, no sé, el cobro de indulgencia, el purgatorio, la idolatría, que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres reformadores? Ellos nunca tuvieron en su corazón, ojo con esto, nunca tuvieron en su corazón crear una nueva iglesia. Nunca. Porque ellos sí reconocían una historia. Lamentablemente, todas sus protestas no provocaron cambio. Entonces, lo que tuvieron que hacer ellos es poder seguir con una línea de iglesia bíblica, por lo menos apegada a la palabra. ¿Ok? Entonces, hoy día estamos bombardeados de cosmovisiones. Netflix nos bombardea con cosmovisiones progresistas, homosexuales, políticas, ajenas al reino de Dios. La música, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que está diciendo? Incluso autores que son cristianos. ¿Cuánto de la alabanza, que se llama alabanza, está alabando realmente a Dios? ¿Cuánta de esa alabanza, en vez de alabar a Dios, me está alabando a mí mismo, está hablando de mi sueño, está hablando de metafísica? En fin, analicemos todo nuestro entorno de acuerdo a la cosmovisión bíblica. El arte, hoy día el arte es bombardeado no por una cosmovisión bíblica, sino por una cosmovisión pagana, donde hay idolatría en el arte. ¿Ya? En fin, bueno, todos los aspectos de la cultura están siendo manejados por las cosmovisiones. Si pasamos por alto la importancia, lo hacemos en prejuicio, no es prejuicio la palabra, en perjuicio, esa era la palabra, en perjuicio de nosotros mismos. Si nos hacemos los locos y decimos, bueno, esto no es tan grave, a la larga a lo mejor tú no vas a pagar las consecuencias, pero la generación que viene, recuerda que la maldición de los padres cae hasta la tercera y cuarta generación, y esto analicemos literalmente, o sea, si nosotros no somos responsables de lo que estamos creyendo, de lo que estamos afirmando, los que van a pagar los platos rotos van a ser nuestros hijos, porque nosotros tal vez todavía tengamos una mezcolanza con respecto a nuestra cosmovisión. Pero la generación que viene, así como pasó con los profetas, así como pasó en el Antiguo Testamento, siempre fue peor que la generación anterior. Cuando leemos el libro de Reyes, no sé, o de Jueces, hay una frase que se repite, no sé si la han leído, y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque fueron permisivos frente a culturas paganas,
frente a ideología religiosa, frente a pequeñas licencias. Ojo, Satanás y la apostasía y toda esta ideología se visten como ángel de luz. Hablábamos con Robert antes de comenzar la reunión, que cómo esta ideología apelan a la emotividad. ¿Ok? ¿Cómo apelan a la emotividad? ¿Cómo apelan a la victimización? Tenemos, y habla mucho de derechos. Tenemos derechos. Nosotros lo merecemos. Lo merezco porque soy mujer, porque soy abnegada. Me merezco, y los hombres, me merezco una canita al aire porque todo el mes trabajé duro, me rompí el lomo, entonces me merezco ir a pasarla bien con otra mujer. Cómo estas cosmovisiones se van repitiendo sistemáticamente hasta convertirse en una práctica. Vamos a hacer una recapitulación. Esto es solamente la introducción, nos quedan 2 clases más, ¿ya? Pero vamos a recapitular algunos conceptos. El término cosmovisión es para describir el conjunto central de valores y principios que cree una sociedad o que cree una familia, ¿ya? Tu cosmovisión es lo que tú crees con respecto a eso, ¿ya? Hay cosmovisiones que están basadas, por ejemplo, en la superstición, como lo veíamos. Hay otras cosmovisiones que están basadas en el moralismo, ¿ya? Más preocupado de lo que va a decir el pastor que lo que dice Dios con respecto a una práctica pecaminosa, ¿ya? Otras cosmovisiones están basadas en el exitismo humano, en demostrarle a los demás cuán sabio soy, o cuán ungido, o cuán poderoso soy frente a un tema. Cosmovisiones erradas, ¿ya? Una cosmovisión es una compilación de los preceptos o percepciones del mundo que le impone al individuo, ¿ya? Ojo, porque se terminan imponiendo como una doctrina. Por eso es que Pablo y los apóstoles no hablan de una sana doctrina. Doctrina significa enseñanza, ¿ya? Una sana enseñanza. Ahora, estas cosmovisiones van formando la personalidad del individuo. Hoy día estamos en una sociedad ultramente agresiva. Todos están así, la violencia está a flor de piel. Es cuestión de ver cómo maneja la gente en la calle, todos faltándose el respeto, tocando el claxon, la bocina, todo imponiéndose frente al otro, luchando por los derechos, no en el sentido de la justicia, sino que de la venganza. Yo quiero ver a este muerto porque hizo un delito. No solamente quiero que ver lo que pague, que sea justo, sino verlo muerto, y ahí yo voy a quedar conforme. La cosmovisión de una persona es muy importante, ya que afecta prácticamente todas las decisiones de su vida. Cada decisión que usted toma, vuelvo a repetir, no es producto de la suerte no existe, es producto de lo que usted ha creído o cree regularmente. Entonces, una cosmovisión especialmente cristiana estaría viendo el mundo a través de ¿qué lentes? De los lentes del comunismo, de los lentes del capitalismo, de los lentes de la visión de mi pastor, o de los lentes de la palabra de Dios. Debemos verlo de los lentes de la palabra de Dios. Una cosmovisión, ojo, una cosmovisión cristiana debería traer una sana doctrina, y una sana doctrina va a traer púlpitos sanos, iglesias sanas, sociedades sanas, países sanos. Eso debería provocar. ¿Por qué? Porque va a hacer que el cristiano, cuando tiene una cosmovisión bíblica, va a entender que tiene un rol que cumplir en la sociedad, que si Dios no se lo llevó el día que se convirtió es con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Y de hacer discípulo. Mira, hacer discípulo es enseñarle una doctrina, una sana doctrina, una cosmovisión, una cultura. Nosotros tenemos cultura de reino. Esa es la cultura que debemos transmitir, ¿ya? Que no tiene que ver con cuestiones místicas, sino con cuestiones prácticas. El Señor nos enseñó en el primer y el segundo gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si queremos reducir la cosmovisión del reino de Dios, reduzcámoslo a estos 2 grandes mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Imagina que solamente cumplamos esos 2 mandamientos. ¿Viviríamos en un mundo ideal? No habría aborto, no habría homicidio, no habrían violaciones, porque estaríamos amando a Dios y al prójimo. En fin, ya ahora con esto termino. Siempre digo que voy a terminar y nunca termino.
Una cosmovisión debe enfrentarse, y esto para que ustedes lo trabajen durante la semana, debe enfrentarse a 3 preguntas. Estas preguntas son cruciales. Si la pueden escribir mientras para que la escriban los hermanos en el chat. La primera pregunta que nos debemos hacer frente a una cosmovisión es ¿de dónde venimos y por qué estamos aquí? Esa es la primera pregunta para desarrollar una cosmovisión. ¿De dónde venimos y por qué estamos aquí? Entonces, ¿cómo voy a responder esa pregunta? ¿De dónde vengo? No, yo vengo del mono. No, yo vengo de una molécula. No, yo vengo del polvo de la Tierra. No, yo vengo de lo extraterrestre. ¿Se dan cuenta qué importante? Porque ya, cómo respondamos, vamos a estar demostrando que como visión, ¿por qué estamos aquí? No estoy aquí para ser feliz, estoy aquí para cumplir mis sueños, estoy aquí para hacer justicia, estoy aquí para glorificar a Dios. ¿Cuál es mi cosmovisión frente a esa pregunta? Segundo, ¿por qué existe el mal en el mundo? No, el mal existe porque los comunistas se tomaron el poder. No, el mal existe porque la derecha está gobernando. No, el mal existe porque existen los falsos profetas. ¿Cómo vamos a responder frente a esta pregunta? Por eso que también necesitamos una cosmovisión. Tercero, la tercera pregunta que vamos a hacer no es ¿cuál es la solución para este mundo? ¿Cuál es la solución para este mundo? Para el hombre. Cuando hablo de mundo, estoy hablando del hombre, el individuo. Y ya sabemos, bajo nuestra visión cristiana, que la solución no viene de los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La gente está buscando esa solución. Y cree que de algún lado va a venir esa solución, con una mejor economía. Otros creen que con una mejor salud, con una mejor educación. Hermanos, hoy día estamos frente a la mejor educación de Europa que ha tenido en toda su historia. Y es el continente más ateo que hoy día existe en el mundo. ¿Fue la solución? No fue la solución. Con el continente con mayor cantidad de suicidios, porque la única solución viene de Cristo. Pueden ser prósperos, pueden tener una buena economía, pueden tener una buena educación, pero la única solución la encontramos en Jesucristo, que es camino, verdad y vida. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque tenemos una cosmovisión cristiana, tenemos una cosmovisión bíblica, creemos en la palabra de Dios. Entonces, las diferentes visiones que tengamos del mundo responden a estas 3 preguntas básicas de manera muy diferente. Así que nos vamos a quedar con esta idea, con toda esta información. Sé que es mucha, hermano, pero bueno, que esto sea el punto de pie inicial para que ustedes empiecen a profundizar con respecto a la cosmovisión. Así que espero que ya sea de bendición, y si hay preguntas, dudas o algo que comentar, aquí estamos para responder. Que Dios les